En este vídeo vamos a ver unas nociones de los controladores en dos pasos, también conocidos como controladores todo-nada o en inglés controladores on-off. Recordemos que un controlador es lo que conocemos como sistema de control, al cual le introducimos una señal de error que proviene de la diferencia de valores entre una consigna o una señal de salida deseada y una señal de salida real conocida como realimentación. La señal de salida del controlador se conoce como señal de control y es la que se emplea bien directamente en la planta si es lo suficientemente potente o bien a través de un actuador si necesita algún tipo de amplificación. Un controlador todo nada, a diferencia de un regulador, solo puede tener dos valores de la señal de control, o 0 o el 100% de su capacidad. Por lo tanto, la señal de salida o señal de control siempre tiene una forma cuadrada como esta, aunque el momento en el cual pasa de 0 a 100% o de 100% a 0 depende del momento en el cual la variable de salida real de la planta cruce el valor de consigna. En este ejemplo tenemos una representación gráfica de lo que sería la señal de salida o señal de control de un interruptor termostático empleado, por ejemplo, para control de temperatura de una sala o para el control de temperatura de un horno. Y también tenemos en la parte superior el comportamiento real de la temperatura de la planta que se desea controlar. Las líneas discontinuas rojas representan el valor de la consigna, es decir, la temperatura deseada. En un primer instante vemos que la temperatura de la planta está por debajo del valor de consigna y por tanto el valor del controlador de la señal de salida del controlador o señal de control está al 100%. Esa temperatura va aumentando debido a que el sistema se está calentando por acción del actuador, que puede ser por ejemplo una resistencia eléctrica, y en un momento determinado cruza el valor de la señal de consigna. A partir de ese momento el controlador pasa del 100% al 0% de la señal de control. La temperatura sigue un comportamiento ascendente, pero al desaparecer el efecto de la resistencia, la temperatura empieza a bajar, justo hasta que se corta o pasa otra vez por el valor de consigna, momento en el cual la señal de salida de control del controlador todo nada pasa otra vez de 0 a 100%, y así constantemente. Vemos que la temperatura no se mantiene estable en ningún caso, dado que el controlador no ofrece posiciones intermedias, no ofrece valores intermedios y mucho menos una regulación en continuo. Así entonces, cuando hablamos de un control todo nada, la señal de salida o la variable controlada va a estar siempre oscilando alrededor de la señal de consigna. El control de temperatura del ejemplo anterior podría estar muy bien realizado por un interruptor termostático como el que se muestra en esta imagen. En este interruptor, vamos a ampliarlo un poco para que lo veamos mejor, la consigna se realiza mediante un ajuste en un dial conectado a este vástago. Este vástago lo único que hace es modificar la tensión de este elemento bimetálico, el cual al estar por debajo de la temperatura de consigna mantiene los contactos de un circuito eléctrico conectado a los bornes de salida del controlador, que son estos dos, cerrados, y por lo tanto
el valor de salida o de la señal de control cuando la temperatura es inferior a la temperatura de consigna sería del 100%. En el momento en el cual la temperatura es superior al valor fijado en la consigna, el par bimetálico hace que el par de contactos que están en su interior se abran y por lo tanto la salida del controlador o la señal de control sería del 0%. En este otro ejemplo se muestra un tanque que constituye la planta a controlar y en concreto el nivel real del tanque en el interior. En la parte superior tenemos un diagrama de bloques que representa todos los sistemas que tenemos en la parte inferior. Tendríamos de entrada el controlador todo nada, que sería este controlador aquí, la válvula de control, que es una válvula de control on-off, es decir, una válvula todo nada, el tanque, que sería la planta a controlar, y la sonda capacitiva, que sería el sistema de realimentación. Es evidente que el nivel de agua del tanque nunca va a estar fijo, sino que va a estar siempre oscilando entre dos límites. Un límite superior que vendría dado por el valor de cierre de la válvula de control y un límite inferior que vendría dado por el valor de apertura de la válvula de control. Ambos límites estarían fijados en el controlador. Hay que decir que en este caso el valor de la consigna realmente no es único, sino que se establecen dos límites, el límite de apertura y el límite de cierre de la válvula. Por lo tanto, el nivel de agua estaría siempre oscilando entre ambos límites. Por tanto, recordemos, un controlador todo nada no puede tener valores intermedios en su señal de control, o 0 o 100%. Segundo, la señal de salida de la planta va a estar siempre sometida a una oscilación. Y por último, recordar que un controlador todo nada puede requerir uno o dos valores en la consigna. Un valor, como en el caso del interruptor termostático que hemos visto anteriormente, o dos valores como en el caso del ejemplo del tanque.